diputada Margarita García García del Partido del Trabajo para presentar propuesta de modificación al artículo 3º, párrafo 12º y al 16º transitorio. Ha declinado la propuesta del 14º transitorio. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores. Pueblo de México, maestras y maestros que hoy nos están mirando. En mi primera votación señalé mi desacuerdo con el dictamen, sin que esto significara una falta de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador o a mi partido. Mi voto en contra fue el resultado de una profunda lealtad al magisterio oaxaqueño, a los muertos de Nochistlán, a los presos políticos y a los maestros que injustificadamente fueron cesados por la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Y siempre la gente que habla de principios y de valores, hay que dar la cara, no hay que ser cobardes. Y aquí estoy dando la cara por el magisterio y por el pueblo que nos dio la confianza. Y yo quisiera preguntarle a la señora diputada que dijo que los maestros son mercenarios. Yo preguntaría, y entonces los diputados del PAN, ¿cómo les llamaría el pueblo? ¿Les llamaría cínicos, corruptos, traidores y vividores? Y que gracias a ellos hoy estamos aquí luchando porque los maestros a quienes se les reprimió y se les trató de callar, gracias a esa lucha, hoy estamos aquí. Soy una legisladora congruente, comprometida y honesta que desea expresar ante este pleno y decirlo porque hay que anticiparlo y hay que dejarlo bien claro. No es nada más decir no porque creen que estamos a favor del PAN. Eso jamás en la historia de mi vida estaría yo a favor de lo que ellos hoy quieren colgarse para confundir al pueblo de México. No nos engañemos. Pero sí quiero dejar bien claro que la reforma educativa que necesita nuestro país para lograr la cuarta transformación, la verdadera refundación de la educación, este dictamen es solo el principio de una larga lucha para lograr erradicar por completo a las cúpulas político-empresariales que se aferran a hacer la educación un negocio lucrativo y continuar conculcando los derechos laborales y sindicales del Magisterio Nacional. Lamento mucho que hoy la bancada del partido del PRI, y me llama mucho la atención que por votar con nosotros esta reforma del pueblo, le estén dando esas canonjías. Es un primer paso, pero no podemos claudicar y no dejaremos solo a nuestro presidente de la República. Lo acompañaremos siempre porque no solamente lo acompañamos en una campaña, lo acompañamos hace muchos años cuando él arriesgó su vida y cuando él dijo y decidió que iba a luchar por un México mejor. Pero también quiero decirles que el artículo 3º constitucional me llama la atención y eso me opongo, a que sea utilizado para encubrir con sus eufemismos neoliberales los negocios de los consorcios privados, evaluadoras y certificadoras de la educación en México. Es por todos conocidos que la representación de la cúpula empresarial educativa
Mexicanos Primero ha tenido una gran injerencia en la evaluación, validación y certificación de la calidad de la educación a través de pruebas estandarizadas como la prueba PISA, un examen de opción múltiple que se orienta directamente a medir las capacidades en matemáticas y lectoescritura. Estos instrumentos ya han sido señalados en su momento por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, como recursos racistas, clasistas, antipedagógicos y discriminatorios que profundizan la desigualdad educativa, toda vez que no toman en cuenta la diversidad lingüística, cultural ni étnica en México, haciendo caso omiso de las diferencias sociales, económicas y condiciones de vida y entornos familiares de estudiantes y profesores. Por ello, sostengo que la modificación al transitorio 12º, sobre el cual me reservo, no incorpora términos ni conceptos casuales, ni mucho menos inocentes, pues con ellos buscan asegurar que los negocios derivados de la aplicación de pruebas estandarizadas tengan la máxima protección jurídica posible al pretender que sean plasmados en nuestra Constitución. Asimismo, la redacción del artículo transitorio 16º me obliga a alertar sobre algunas disposiciones que pueden lacerar gravemente los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación. Sobre este artículo transitorio se han vertido toda suerte de negociaciones y acuerdos que permitieran abrogar la mal llamada reforma educativa. En consecuencia, la redacción del artículo transitorio enviado al Senado era ambiguo y mantenía en un estado de excepción al Magisterio Nacional. Yo me opuse al transitorio considerando la integridad y el respeto irrestricto de la dignidad de las y los maestros oaxaqueños y de otros estados del país, quienes exigían que los legisladores echáramos abajo las evaluaciones punitivas y los concursos para el ingreso, la promoción y la permanencia. Pero hoy, maliciosamente, se ha añadido el 16º transitorio, una frase que impactará en la vida laboral de los docentes y en consecuencia en sus derechos, y que reza: prevalecerá siempre la rectoría del Estado al final del artículo. Si bien se alega que lo anterior fue añadido para evitar la corrupción en la asignación de las plazas, lo cierto es que despoja a los sindicatos de la posibilidad de la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, violentando con tales disposiciones tratados internacionales suscritos por México. Por eso hoy advierto ante este pleno y mi nación. Concluya, por favor. Ya concluyo, diputada presidenta. Que en este dictamen se conserva el nocivo paradigma económico y punitivo que tanto daño causó a nuestros niños, maestros y a todos los mexicanos pobres de este país. Que quede constancia que como legisladora de izquierda defiendo el principio de intangibilidad de la dignidad humana y el derecho fundamental de la educación. A los diputados del PAN, concluya, por favor, que hablaron de los maestros, les digo desde esta tribuna que todos los diputados oaxaqueños nos sentimos orgullosos porque gracias a la lucha de los maestros, hoy vamos a tener una educación pluricultural con respeto a nuestras lenguas y a nuestros pueblos indígenas. Sí, ya termino. Les quiero decir a los diputados del PAN que no engañen al pueblo, que ellos son los traidores al pueblo. Es cuanto. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión sus dos propuestas. Votación económica se consulta.